Paz y bien, hermanos, hermanas. Seguir a Jesús como Dios de mi vida. Homilía para el domingo 13 del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que iba camino hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Él le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio de Lucas, o el tercero de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Evangelio que vamos leyendo este año, siguiendo paso a paso la vida de Jesús. Cada Evangelio tiene sus características propias. San Lucas, en determinado momento, da un giro a su narración y nos presenta a Jesús con una decisión y un camino. Es el primer versículo de la sección que hemos proclamado. Dice el escritor sagrado: Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Un lenguaje que ciertamente nos sorprende. Los días en que iba a ser llevado al cielo. La vida de Jesús es un viaje, como la de todo ser humano, pero el viaje de Jesús es del todo especial porque ha sido el viaje de la encarnación. Jesús, como Hijo de Dios encarnado, ha venido del cielo y ahora vuelve al cielo. Un modo de hablar muy plástico que con palabras muy expresivas alude al misterio pascual de Jesús, el Señor. Jesús, cuando termine su viaje, va a ser levantado al cielo. De hecho, lo último que describe este Evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús y las apariciones es justamente esto. Y los sacó hacia cerca de Betania y levantando sus manos los bendecía. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Los últimos versículos de San Lucas.
En el Evangelio de San Juan también se nos habla en la cena de este viaje de la encarnación. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Jesús, pues, en un momento decisivo de su vida, se encamina hacia Jerusalén. Jesús arrostró este viaje, dice el texto sagrado. Jesús sabía perfectamente que era el viaje de su martirio. Y ya toda la secuencia del Evangelio va a llevar la impronta de esta decisión y de este viaje. Todo lo que ocurre hasta la muerte está bajo el signo y el significado de esta decisión que él ha tomado en firme. La primera escena es el rechazo de los habitantes de una aldea de Samaria. Aquellos samaritanos no quisieron recibirle, darle el hospedaje que se da a todo peregrino, porque iba camino de Jerusalén y hay una vieja hostilidad entre samaritanos y judíos. El celo de los apóstoles quiso explotar, pero Jesús los detuvo. Dejamos la consideración que podríamos hacer para centrar nuestra atención en lo que sigue, que es un cuadro de 3 escenas de seguimiento a Jesús y que nos abren los ojos para que comprendamos exactamente qué quiere decir seguir a Jesús, ser cristiano. Seguir a Jesús no es seguir a un líder como se puede seguir al fundador, al iniciador de un partido que ha aparecido. Yo, como ciudadano, puedo afiliarme a un partido, consagrar mi vida, incluso mi economía a esta causa, pero no hay nadie en el mundo que pueda pedirme lo que Jesús me pide como discípulo suyo. Es que en realidad Él está hablando como Hijo de Dios, al que se debe todo, exactamente igual que a Dios. Veámoslo como lo dice Jesús plásticamente en cada uno de estos 3 casos. El primer caso, está dispuesto a compartir la carencia de todo. Seguir a Jesús es de estar dispuesto a dejar todo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre, y ahora entendemos nosotros, con ser el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. El sentido es este. El Hijo del Hombre, con ser lo que es, el Hijo del Hombre, que el profeta Daniel lo vio entre las nubes del cielo, que se acercaba a Dios y que recibía de Dios todo poderío. El Hijo del Hombre, con ser el Hijo del Hombre, no tiene lo que tiene un animal del campo. No tiene un sitio donde dormir, no tiene donde reclinar la cabeza, no tiene otro tesoro que Dios mismo. Un auténtico seguidor de Jesús, un cristiano de verdad, está dispuesto a compartir la carencia de todo y a no tener en esta vida más tesoro que a Dios. Esto es seguir a Jesús. No queramos rebajar la sublime calidad de las palabras de Jesús diciendo que en otra ocasión Jesús dijo lo contrario, que el que haya dejado todo por seguirle a Él tendrá incluso en esta vida 100 veces más de todo lo que ha dejado. En casa, en familia, en todo.
Jesús afirma aquí de manera taxativa, como criterio de vida, que su seguidor tiene que estar dispuesto a dar el todo por el todo. Eso solo lo puede pedir Dios mismo. Este y no otro es el baremo del seguimiento. ¿Queremos ser seguidores de Jesús? Tenemos que estar dispuestos a aceptar su vida como vida nuestra. Y su vida, que es no tener otro tesoro que Dios. El segundo caso de seguimiento es el siguiente. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. De modo igual, la respuesta de Jesús resulta tremendamente dura y se diría que desagradable. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Es que la vida familiar no comporta también sus debidas obligaciones? También aquí podríamos invocar otras frases del Señor que parecen decir lo contrario. Recordad, hermanos, aquel texto muy fuerte del Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, cuando Jesús pone en evidencia la hipocresía de una falta de religiosidad. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. Es muy serio la atención a los padres. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, son ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando con esa tradición la ley de Dios, con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. O sea que Jesús considera que la atención a los padres es una obligación primaria. Y sin embargo, aquí Jesús dice esta frase tan tajante. Con ello Jesús está expresando que Dios es el absoluto de la familia, el absoluto de la vida, que no es la familia. Y hay un tercer caso, que suena también estridente. Despedir a la familia y luego seguir a Jesús, como había hecho Eliseo para seguir al profeta Elías, según refiere la primera lectura del domingo de hoy. Pero Jesús tiene esta sentencia. Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios. Hermanos, este es un lenguaje tajante, absoluto, para abrir los ojos a la realidad que se juega dentro del seguimiento cristiano. ¿Qué se desprende, pues, de estas frases de Jesús para nuestra propia vida? Que Jesús, a quien ahora recordamos y a quien ahora celebramos, se sitúa en la categoría de Hijo de Dios y que a Él debemos la consagración plena de nuestra vida. Reconocemos que de Él nos ha venido todo bien y muy a gusto se lo entregamos, todo cuanto Él nos pida. ¿Y qué nos va a pasar? Él proveerá. Pero ahora nos quiere dejar en claro que tenemos que darle carta blanca para ser discípulos suyos de verdad.
Y Jesús no está hablando de categorías, de sectores especiales, no. Está hablando de el seguidor suyo como tal. Hablamos del discípulo sin más, del que ha quedado fascinado por Jesús, por Cristo, y a él entrega como discípulo su vida entera. Le miramos a él, fijos los ojos, en el que inicia y concluye nuestra fe, como nos dice la carta a los Hebreos. Y mirándole a él, le decimos: Señor Jesús, gracias por tus palabras, que son liberación, plenitud y futuro. Concédeme la gracia de ser gozosamente discípulo tuyo con todas las consecuencias. Esto es, Jesús, lo que yo quiero. Amén. Hermanos y hermanas, que gustemos la dulzura escondida de estas palabras del Señor. Feliz domingo a todos ustedes. Paz y bien.